buenos días. ¿Cómo están, queridas autoras y escritoras de esta comunidad, de esta editorial Morada de Autoras? Bienvenidas al Foro de Autoras 2025. Estoy demasiado contenta, orgullosa, nerviosa. Tengo demasiadas emociones al mismo tiempo. Gracias por estar aquí y bueno, vamos a comenzar de una porque esta es una jornada extensa, amigas. Esto es una jornada extensa y vamos conferencia que comienza, termina, conferencia que comienza, termina. Así que, bueno, quien abre las puertas en este año en el Foro de Autoras es mi querida Isabel Figueira. Ya iba a decir mal tu nombre. Isabel Figueira, quien además es la primera autora de Morada de Autoras. Chicas, yo también estoy nerviosa, ¿ok? Yo también estoy nerviosa. Y Isabel, querida, es la autora de Mi vida en tributos y es, como dije, la primera autora de la editorial. Así que, Isabel, te doy, déjame acá pinearte, es que necesito los lentes para todo necesito los lentes. Déjame pinearte. ¿Estás llorando ya? La conferencia de Isa se titula El eco de la voz interior, escribir sin miedos, y hoy vamos a disfrutar de sus palabras. Todas tuyas las cámaras y los micrófonos, querida Isabel. Gracias, Eliana. Gracias primero por la invitación. El año pasado estuve como oyente en el foro de autoras y este año y soñaba con estar como invitada. Y bueno, aquí estoy, lo logré. Pero para lograr eso, primero mi vida en tributo tenía que estar listo, ¿verdad? Mi vida en tributo tenía que estar escrito, listo para poder hacer realidad los sueños. Y eso es parte importante de lo que uno tiene que aprender cuando uno esté escribiendo, es que los sueños sí se logran, pero hay que trabajar para que los sueños se realicen. Bueno, para quienes no me conocen, Eliana me presentó, soy Isabel Figueira. Bueno, fui la primera autora de Morada de Autoras, pero quizás lo que no sepan es que yo soy una profesional en un área difícil para muchos, que es la parte tributaria. Entonces se podrán imaginar lo que significaba para mí escribir un libro y tratar de evitar muchas cosas por la parte técnica. El año que viene cumplo 30 años dentro del área tributaria. Es decir, llevo toda una vida dedicada a la parte impositiva y para quienes viven en Venezuela sabemos que es todo un reto trabajar en el área tributaria. Entonces, bueno, mi conferencia se llama Escuchando el eco de tu voz interior y quiero hablarles de Cuatro Isabel. ¿Por qué? Porque ese es un proceso. Para mí fue un proceso llegar a mi vida en tributo. Y la primera Isabel de la que yo quiero hablar es de la Isabel creativa, la Isabel niña. Esa niña que le encantaba jugar muñecas, con muñecas, que creaba historias a través de esos juegos. Yo amaba las Barbies, que a mí me encantaba jugar con mis Barbies. Yo tenía una colección de Barbies y creaba historia. Yo no escribía mucho, pero sí me erraba dentro de mi cuarto. Mi mamá hasta me puso un espacio con mi closet, en el closet, con todo lo que tenía que ver para mis muñecas, y me encantaba encerrarme horas y horas jugando con mis muñecas. Y las historias no tenían límites, no tenían reglas, era simplemente jugar con ellas. O sea, y aquí es donde quiero tratar de recordar a esa niña que nosotros éramos, porque todas en algún momento fuimos niñas. ¿Y qué jugábamos? ¿Cómo jugábamos? La mayoría de las veces jugábamos sin las reglas, o sea, no teníamos limitaciones. A veces cuando jugábamos con otras personas y habían reglas en los juegos, queríamos romper las reglas. Porque como niños, nuestra esencia humana es vivir sin restricción. Y los niños, por lo general, hacen eso. O sea, viven, su naturaleza es, vamos a jugar, vamos a explorar, vamos a, somos muy curiosos y nos permitimos ser
esa parte así de que, mira, voy a hacer lo que quiera y no hay nadie que me va, o sea, ¿cómo decirlo? No me importaba lo que pensaban los demás. Como niña no me importaba. Me encerraba en mi cuarto, jugaba, disfrutaba mi juego, no había nada que me ajustara, solamente yo y punto. Lo que sí tenía esta niña, Isabel, era que era muy lectora. Y quizás por eso es que mis historias eran muy imaginadas, muy imaginarias. Me encantaba leer mucho y podía pasar, como les digo, horas encerradas jugando con mis niños. Pero la niña Isabel no se podía quedar como niña. La niña Isabel empieza a crecer y la niña Isabel se convierte en adolescente. Y esa niña adolescente, por el querer ser, adaptarse a otro, por los amigos, por el querer ser aceptada, entonces empezó a callar a la niña interior. Empezó a decirle, ay, no, mira, niña, tú no puedes jugar, o sea, tú no puedes crear historia, porque, ay, qué niñita eres, o sea, todavía te gusta jugar con muñecas, o sea, que, bueno, y a veces tú tenías la intención como de llevar un diario, pero el diario, en la época en que yo era adolescente, un diario era como por el tema de las series, por el tema de la televisión, los diarios eran vistos como, bueno, ahí vamos a reflejar historias de amor adolescente y cuestiones así, o sea, no era un diario para que tú reflejaras lo que tú querías colocar. Esa Isabel adolescente también siguió leyendo, pero incluso hasta las lecturas era algo como que tenías que esconder. O sea, si yo llegaba de vacaciones para el liceo, o sí, para el liceo sobre todo, y que te preguntaban qué hacían en vacaciones, o sea, mi familia no era de irse de viaje, ni de disfrutar, ni de ir a playas, ni nada, sino que, bueno, mira, yo en vacaciones, mi mamá tenía una biblioteca gigante y yo lo que hacía era leer libros. Y claro, la gente te decía, ay, en vacaciones tú lo que haces es leer. Ay, pero qué aburrida eres. O sea, qué fastidiosa eres. O sea, tú no tienes nada de divertido dentro de tu, dentro de tu vida. Y la Isabel entonces adolescente también aprendió a callar lo que hacía. Aprendió a callar que, bueno, mira, yo no soy divertida, yo no hago cosas extrañas, yo no viajo, y por lo tanto, si me veían con un libro, bueno, era como me miraban extraño. Recuerdo incluso que leer libros en aquella época, sobre todo historias conflictivas y que iban en contra de la religión, era fuerte, porque era la historia, por ejemplo, yo leí Caballo de Troya, y Caballo de Troya era un libro que casi que era prohibido por la misma religión, porque hablaba fuerte de esto. La niña de Leslie nos está saludando ahí, tan linda. Y me encanta que la niña de Leslie esté ahí porque te recuerda a niña que también uno no puede olvidar ahí. Entonces, bueno, eso, las críticas, las burlas de los demás, los juicios, hacen callar a esa niña interior que gritaba por salir. Bueno, la niña adolescente, la Isabel adolescente, que aprendió a callar, pues empezó a ser la Isabel profesional, empezó a estudiar una carrera, empezó también a seguir reglas para escribir y seguía escondiendo a la niña Isabel que aún estaba por ahí. O sea, la niña Isabel nunca deja de estar ahí. La niña está ahí adentro y quiere salir de alguna forma. Y resulta ser que en ese primer trabajo que obtuve después de ser profesional, me tocó escribir mucho. Me tocaba escribir y escribir a mano, o sea, no era que era por computadora, era escribir a mano, pero claro, bajo unas reglas, una caja cuadrada, o unas técnicas y bajo una serie de leyes que entonces te impedían sacar a esa niña interior. Pero la niña Isabel era muy traviesa. La niña Isabel buscaba la forma de salir a flote. ¿Y saben cómo lo intentaba hacer? Estaba redactando sus trabajos, ella buscaba la forma de que la tercera persona que iba a leer su trabajo pudiera entender fácilmente lo que ella estaba escribiendo. Entonces, esto lo hacía de forma continua
a pesar de las críticas que podían ser de sus supervisores o de sus jefes de división, pero era la forma que tenía la Isabel niña para expresar. Y bueno, lo lograba. De vez en cuando lograba ese cometido de levantar un acto administrativo que tenía que seguir ciertas normas, ciertas reglas, pero de una forma distinta y de una forma que un tercero lo podía entender. Y bueno, la niña traviesa Isabel lograba el trabajo y se volvía a esconder. Ella salía, disfrutaba y después se volvía a esconder como una niña traviesa. Pero esos trabajos en los cuales la niña Isabel se permitía hacer eso, bueno, la Isabel profesional sentía un orgullo, porque decía, wow, lo logré, hice algo distinto y miren lo que salió, qué bonito salió esto. Pero así pasó 20 años. 20 años en las cuales la Isabel profesional estaba ahí, reglada por, o sea, sujeta a reglas y técnicas profesionales, sin saber que a escondidas la Isabel creativa gritaba por salir. O sea, esa niña todavía gritaba por salir. Y como ella gritaba, el universo te responde. El universo de alguna forma, el universo, Dios, no sé, la energía cósmica, lo que ustedes quieran crear, ella confabuló para que entonces eh, me encontrara primero con Wale y después a través de Wale llegara Eliana. Eliana que con sus talleres de escritura creativa permitieron salir a una cuarta Isabel, a esa Isabel real, la que se permitió o la que se dio el chance de sanar a través de las cartas, a través de los escritos, pero especialmente por el coaching literario. ¿Por qué el coaching literario? Porque el coaching me permitió crear mi vida en tributo. Mi vida en tributo, que es algo que quería salir, pero que Isabel dudaba, la Isabel profesional dudaba. La Isabel profesional decía, es que yo no puedo escribir nada que no fuera técnico, profesional, cómo podía hacer algo que, mira, ¿cómo voy a escribir algo que sea distinto a lo que han escrito otros profesionales? O sea, por el amor de Dios, Isabel, o sea, tienes que crecer, tienes que olvidarte de eso. Pero Isabel niña le recordó que el profesional, lo sabe el profesional, no se va a venir abajo porque escriba historias tributarias de una forma distinta. Ella le decía a la Isabel profesional, cuida la técnica, pero también cuida tu corazón. Y dejar ese miedo a escribir desde el punto de vista tributario, pero de una forma distinta, es lo que ahora me ha permitido abrirme. Incluso ahorita estoy escribiendo una especie de cuento. Ya Eliana lo sabe, esta es ¿cómo es la primicia? Estoy escribiendo una especie de cuento, yo no sé si será el hecho de que voy a ser abuela, mi nieta Dios mediante nace el próximo miércoles, y se me ocurrió escribir un cuento basado específicamente en la historia de Isabel. Al principio, aunque ustedes no lo crean, mi esposo, yo lo había llamado el cuento del mago tributario, algo así. Pero mi esposo me dice, pero ¿por qué le vas a cambiar el género? Escribe en función de tu historia. Y bueno, lo tengo, todavía está como muy jojoto, como le decimos aquí en Venezuela. Pero el cuento dice la leyenda de la hechicera tributaria. Ese es el cuento que estoy narrando para poder narrárselo a mi nieta, porque entonces ahora la niña Isabel es la que está ahora más viva que nunca, dándose el permiso de salir, de explorar, de inventarse. Y quiere efectivamente mostrarse en todo su esplendor con el cuento que estoy tratando de escribir ahora. Como ven, estoy en un proceso todavía de construcción. Creo que una escritora nunca termina, siempre está renovándose, buscando su propia esencia y haciendo caso
a su, a su propia, a su propia esencia, ¿ok? Eh, Esa Isabel profesional que en algún momento se cayó, bueno, salió ahorita, sale ahora, este, y bueno, estamos en ese proceso de creación, de cuidar realmente la técnica, pero empezar también a analizar lo que soy por dentro y lo que quiero transmitir. Entonces, bueno, la historia de Isabel Figueira termina porque estas cuatro Isabel, la niña, la, la adolescente, la profesional, la hora la que se permitió, la que se dio el chance de abrirse, todavía está en construcción, todavía está en ese proceso de seguir creciendo, de seguir transmitiendo información a través de los libros. Y creo que, bueno, Eliana y la morada de autoras, como ahorita se hace llamar, efectivamente te permite lograr ese propósito de vida. Realmente ha sido un proceso de crecimiento. Eh, Hace poco en la mañana, cuando estaba leyendo y releyendo todo lo que iba a decir el día de hoy, pensé mucho en esa Isabel que ha venido creciendo en los últimos, sobre todo en el último año. Desde que escribí Mi vida en tributo, la situación, la Isabel ha cambiado muchísimo y ahora se permite dejar salir a la niña para entonces expresar. Entonces, el cuento que quiero crear con mm, la leyenda de la hechicera tributaria, efectivamente lo que quiero es narrar la historia de esa Isabel a través de los cuentos. Bueno, realmente agradezco a Liana la oportunidad que me ha dado para compartir con ustedes todas estas experiencias, todas estas vivencias y de verdad que estar en este foro de autoras el año pasado lo soñaba y este año ahora estoy aquí presente y quiero que cada uno entienda que todas tenemos una historia que contar, todas, absolutamente todas, ¿ok? Independientemente de una cosa o de la otra. Así que bueno, todos los talleres que se puedan lograr, todas las cosas que se pueden hacer, parten de buscar a tu niño interior. Y por eso es que yo llamé a mi conferencia eso, escuchar el eco de tu voz interior y permitir que esa voz interior salga. Para mí fue la niña Isabel que tuvo que empezar a salir, que se contaba sus historias, pero que ahora querían salir a través de esa niña profesional o de ese saber profesional para compartir sus historias y que otros profesionales también se permitan y se den el permiso de escribir a través de una forma distinta, sin ser lo técnico nada más, sino que puedes ayudar a otros a través de otro tipo de narración. Entonces, eso es lo que le quería compartir el día de hoy con todos ustedes. Mi conferencia no es muy larga, porque las cuatro Isabel en un momento determinado confluyen. Y lo más importante es siempre buscar dentro de ti la razón de por qué quieres escribir. O sea, siempre nosotros tenemos algo por dentro. O sea, buscar el espacio para encontrar esa voz que está dentro, que está rogando, que está gritando por salir y que otros la puedan escuchar. Y esto es lo importante. Todas las historias merecen ser contadas. Toda historia merece ser contada. Y tú te tienes que dar el permiso de escucharte y que otros te puedan escuchar. Ninguna historia es mejor que otra, simplemente son historias distintas, hay vivencias distintas y cada vivencia es digna de ser contada. Y por eso es que es tan importante tener el apoyo de un grupo que te permita dejar salir esa historia y que te permita que esa niña salga a flote y que
confluya con esta profesional, con la mamá, con la esposa, con la hija, con todos a tu alrededor para que puedas narrar la historia. Así que bueno, quienes han leído hoy en día Mi vida en tributo, sobre todo porque está dirigido mucho a profesionales en el área tributaria, que se ven así como que, bueno, esta parte profesional tiene que estar por encima de lo personal, y mi vida en tributos ha sido como una especie de desahogo. Me dicen, wow, Isabel, eres tú hablando conmigo, y efectivamente eso es lo que yo quería del libro, que fuera un amigo que te acompaña en tu ejercicio profesional. Y esa es la historia de mi vida en tributo. Es este camino profesional y poder analizar tus emociones. Incluso cuando estaba con Eliana escribiendo el libro, el capítulo de las emociones, recuerdo que era uno de los últimos, Eliana, y tuvimos que cambiarlo y colocarlo de primero, porque el libro era más emociones que otra cosa. Entonces, cuando uno ve el resultado y todas las críticas que me han llegado del libro, uno dice, logré el propósito de que la niña interior, la niña Isabel, se diera la oportunidad, o mejor dicho, que la Isabel profesional le diera paso a la Isabel niña para lograr lo que la Isabel real quería lograr. La Isabel adolescente está ahí muy callada porque la Isabel adolescente dejó de lado mucho de su esencia para poder compartir, para poder, vamos a decir, adaptarse a un mundo que quizás no le pertenecía en ese momento. Así que bueno, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero sus comentarios, sus preguntas, y bueno, estoy a la orden para cualquier cosa. Eliana. Qué belleza, Isa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, yo estoy muy emocionada. Chicas, una de las dinámicas de este foro es que precisamente por ser un foro tienen que ir dejándoles preguntas a las autoras mientras van relatando sus historias y contagiándonos, inspirándonos en todo este camino. Yo voy a agregar algo muy pequeñito con relación a tu libro, Isa, porque tú mm, querías hacer un libro técnico y terminaste escribiendo un libro emocional. Ya va, Sí. déjame pinearme yo porque vamos a estar aquí. Ok. eh, quiero que, quiero que sepas que acompañarte para mí fue todo un honor y que además esto me imagino que ha sido disruptivo completamente, disruptivo completamente. Mira, acá Leslie te dejó un comentario y una pregunta preciosa. Ya va, déjame subir acá y leerlo. Mira, felicidades Isabel, dice Leslie. Gracias por compartir tu libro y tus palabras en este foro. Cuéntanos cómo ha sido la recepción de tu libro en tu entorno familiar, laboral, profesional, considerando que es un libro que habla sobre temas tributarios de forma muy original, innovadora. ¿Cuáles son esas impresiones, comentarios, opiniones que has recibido al respecto? Fíjate que, Eliana, al principio cuando iba a sacar mi libro de mi vida en tributo, tú sabes que siempre el síndrome del impostor estaba presente. Wow, ¿qué van a decir los profesionales? O sea, yo tengo, el año que viene cumplo 30 años en el área tributaria. Entonces sacar un libro donde hablara, o sea, el primer capítulo fuera de emociones, que me chocaba un poco, a veces dudaba de mí y decía, Isabel, ¿cómo se te ocurre escribir algo? Pero los comentarios, porque esto va dirigido más a profesionales, los comentarios han sido, Isabel, gracias por escribir el libro. O sea, me sentí identificada, sentí que tenía amiga, sentí que no estaba sola. O sea, bueno, tanto de hombres como de mujeres, porque de hombres también he recibido, Isabel, tu libro ha sido ¿cómo decir? Un, Un antes y un después, se podría decir. rompiste el molde, Ajá. rompiste el molde dentro de los tributaristas. ¿Por qué? Porque todos estamos dirigidos a escribir sobre tributos, aprender tributos y todo lo demás, pero tu libro es completamente distinto porque es humano. O sea, no es solamente la técnica,
es el hecho de entender que aparte de ser profesionales, somos seres humanos, seres que necesitan, porque el primer capítulo, las emociones, el de las emociones fue creo que lo que hizo el libro más disruptivo todavía. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros como seres, como profesionales y en el área tributaria, estamos así como que siempre por lo profesional, que tenemos que ser así muy detallado, todas las cuestiones de un profesional del área tributaria. Y cuando empiezas a hablar de las emociones en el libro, primero tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Claro, después empezamos con la lectura, con la escritura, pero el hecho de hablar de las emociones, de la rabia, de la ira, de la tristeza, de la frustración, de la frustrachera, como le hemos llamado aquí, todas estas cuestiones hicieron que el libro, los profesionales vean, wow, no solamente soy un contador, no solamente soy un abogado, soy un ser humano que necesita también cuidar su corazón, su mente en esta área tributaria. Entonces, realmente ha sido un proceso de que la gente el que lo lee dice, wow, gracias por escribir un libro completamente distinto. Hay una persona que cuando me lo mandó a firmar lo tenía como rayado por todas las, como que si lo, cada ratico como que lo lleva afiando. cuando yo lo, cuando se lo vi, lo tenía como marcas y todo, porque efectivamente lo que ella sentía era eso, o sea, es un libro de acompañamiento. Cuando me siento mal, busco el libro Mi vida en tributos, Isabel escribió, no, mira, efectivamente, hay algo aquí con respecto a este tema. Y eso te incentiva a seguir escribiendo sobre la parte de una forma distinta para un profesional, porque a veces queremos ser escritores y como somos del área, somos abogados, o somos contadores, o somos administradores, pensamos que no tenemos la capacidad de escribir algo que no sea técnico. Y mi vida en tributo fue disruptivo en ese sentido. Fue disruptivo impresionantemente y estoy segura que no se lo esperaban, Isa, no se esperaban No, este libro, no se lo esperaban. Mira la pregunta que te deja Vero García por aquí. Isabel, ¿cómo mantienes viva a la Isabel niña en tu día a día? Qué hermosa pregunta. bueno, tú sabes que he aprendido a darle su espacio. Y ahora que voy a ser abuela, no se imaginan cómo voy a ponerme como Isabel Niña. O sea, es cómo mantengo a Isabel Niña a través de los juegos, a través de jugar con mis hijos. Trato de buscar un espacio para ver películas infantiles, si tengo que ver películas infantiles, o sea, me encantan las películas de Disney, o sea, esa es la niña que te permite. Además, escribir. Hay algo que, Eliana, tú nos enseñaste también, es escribir. O sea, escribe tu carta a la niña interior, escribe todo el tiempo que tengas. O sea, el escribir me permite dejar a esa niña interior viva. No la puedes dejar morir porque tu niña interior es la que te va a ayudar a escribir cualquier historia. O sea, la niña interior, la Isabel interior es la creativa, no es la Isabel profesional, no es la Isabel adolescente, no es la Isabel hoy en día, es la niña la que te permite ser creativa. Y cuando estaba pensando en el segundo libro, efectivamente lo que quería era dejar salir a la niña, porque ahora esa hechicera tributaria, bueno, tiene una historia, tiene un espacio, tiene una cuestión ahí que todavía estoy permitiendo a la niña dejar salir para que ella sea escritura. Mira, jugar, cantar canciones, o sea, yo plancho y estoy cantando. O sea, yo no puedo planchar si no estoy cantando. Eso es dejar salir a la niña interior. O sea, todo el tiempo hay que dejarla salir, de una u otra forma. Me encanta eso de la hechicera tributaria. Eso sí va a ser disruptivo de verdad, eso sí. A ver, Elaini te pregunta por aquí, Elaini Ávila. Hola Isabel, ¿cuál fue el capítulo más difícil de escribir? El de las emociones. Yo creo que el de las emociones, porque la parte de los tributos es siempre una emoción negativa. Ustedes, y les pregunto aquí a todita, pueden levantar la mano. Cuando ustedes le hablan impuestos, les aseguro que ninguno es feliz. O díganme, levanten la mano quién es feliz cuando le hablan de impuestos. La cara de todas es horrible. Efectivamente, el capítulo más difícil fue el tema de las emociones. Porque hablar, imagínense ustedes, empezar un libro
yo lo había dejado, pero después tuvimos que cambiar. Pero empezar el libro con el tema emocional, para mí fue un capítulo, creo que el que más me gustó, pero también el más difícil de escribir, porque tenías que relacionar todas las emociones negativas que te rodean como profesional en esta área. Entonces, eso fue lo que más me costó. Y sin embargo, y creo que es el que más me gustó. De todo el libro, el que más me gustó fue el capítulo de las emociones. Sí, sí. Cierto que uno tiene un capítulo favorito, ¿verdad? Cuando uno está escribiendo un libro, uno tiene un capítulo favorito. Cierto que sí. A Sí, ver, ¿qué sí. otra cosa te están diciendo por aquí? Anilú te dice, Isa, felicidades, tu libro tiene un toque de humor muy chévere que ayuda a digerir un tema tan denso. ¿Cómo decidiste darle ese toque? Qué buena pregunta. ¿Cómo decidiste darle ese toque humorístico? Creo que Isabel Niñas jugó ahí. Creo que Isabel Niña se permitió darle ese toque. O sea, a veces cuando escribía porque para escribir este libro tuve que buscar, mire, yo soy de las que escribo mucho. Yo no, quizás por el tema de haber nacido en una época donde no había computadoras, tú te acostumbras a llevar agenda. Incluso hoy en día, aquí tengo, para que ustedes no lo vean, este es un cuaderno que tengo. Y aquí, o sea, a medida que voy leyendo libros, entonces voy anotando cuestiones, porque pensando por supuesto, en el próximo libro, entonces vas anotando mucho. Yo escribo mucho, o sea, este es un libro que ya, un cuaderno que va por la mitad, leo libros y voy anotando las ideas de cada uno. Entonces, darle oportunidad, darle ese espacio a la niña para que ella también salga. Es importante para poder ese toque de humor quizás a la parte del libro. Nunca pensé en escribir un libro con toques de humor. Pensé en escribir un libro en función de la Isabel que estaba escribiendo el libro, o sea, de la historia de Isabel. Y partiendo de esa historia de Isabel, bueno, hay momentos de humor también. O sea, Isabel no es una profesional nada más que se la pasa seria. Isabel juega, Isabel comparte con sus hijos, Isabel comparte con su esposo, juega con su esposo, o sea, esa es parte de la Isabel que tiene que darse permiso para salir. Entonces, por eso es el tema de dejar que la niña salga y cuente también sus chistes en ese pedazo de historia, aunque sea un profesional. Y piense, el síndrome del impostor jugó mucho también ahí, porque ¿cómo vas a escribir un libro profesional? Isabel, tú eres abogada, Isabel, eres licenciada en administración de empresas, eres especialista. ¿Cómo vas a escribir un libro con toques de humor? O sea, no. Entonces, jugar, o sea, tienes que dejar que la niña, o sea, callar a la Isabel profesional un rato para que la niña Isabel pueda darse el permiso de escribir también y de contar su historia. Y eso es lo que hace que el libro pueda ser distinto. Sí, sí. Mira, veo a la Isabel adolescente en las ganas de definir su identidad como escritora desde el sentido del humor y el impulso disruptivo para transformar procesos, comenta Leslie. Y, y además, ¿cómo es que ahora, cómo es que ahora te estás pensando un segundo libro aún más disruptivo, aún más, o sea, que desde el punto de vista del área tributaria, porque les voy a contar algo, este es un libro para profesionales en el área administrativa, contaduría, abogados, personas que están en el área de finanzas, ¿verdad? Y por supuesto, hay mucha jerga financiera y legal. En el libro hay mucho de eso, pero desde el ámbito emocional, cooperativo, colaborativo, tus lecturas, tu escritura. Entonces ahora te vas a atrever a escribir del área tributaria, pero en ficción. O sea, de dónde sacas como que la gallardía? Porque siento como que, ok, mi vida en tributos me dio el empujón para convertirme ahora en la hechicera tributaria. ¿Cómo sacas esa valentía? ¿Cómo, cómo callas un rato al La síndrome niña, del impostor? la niña Isabel, conjuntamente con la adolescente Isabel, creo que se están juntando ahí las dos para
darse un espacio para permitirse. Bueno, y está también la abuela Isabel. Está ahora la abuela, o sea, la abuela Isabel que ahora quiere que la nieta escuche también su historia de una forma distinta. Entonces, este momento creo que es ideal para poderlo hacer, porque mira, los tributos no tienen por qué ser aburridos todo el tiempo. Tú tienes una historia detrás de los tributos. Entonces, tratar de acercar a la gente al área tributaria sin que eso sea un trauma. Porque les pregunto que levanten la mano, o sea, cuando usted le hablan de impuestos, todo el mundo sale asustado, sale corriendo. A nadie le gusta hablar de impuestos. Entonces, wow, vamos a hablar de impuestos de una forma distinta, vamos a acercar a la gente, porque si hay algo que vamos a decir, algo que nosotros tenemos claro, o sea, esa es una frase que Benjamin Franklin nos marcó aquí a todo el ser humano. No hay nada más seguro en el mundo que la muerte y los impuestos. Y los Entonces, impuestos. sí, la muerte Ay, y los Dios. impuestos. Entonces, si eso lo tenemos aquí, bueno, entonces vamos a acercar los impuestos de una forma distinta. Pues vamos a buscar la forma de contar historias a través de los impuestos, porque los impuestos, mira, Eliana, tú sabes que yo también soy fanática de la parte de las series coreanas. Y ahí está mi que también somos fanáticas de las series coreanas. Y usted no se imagina cómo la parte impositiva también se mezcla ahí. Yo digo, bueno, me estoy liberando de la parte impositiva, o sea, quiero ver una serie coreana para no hablar de nada de impuestos, y cataplum, que están en la parte de los impuestos en cualquiera de las series. Entonces yo digo, si los impuestos están dentro de toda la cotidianidad, entonces, bueno, vamos a acercar los impuestos de una forma distinta. Vamos a crearlo a través de las personas que manejan el área tributaria, pero vamos a manejarlo a través de los cuentos y a través de la realidad que vive la persona que trabaja en el área tributaria. Porque yo estuve en los dos lados. Yo fui la Mateo, o sea, la persona que te cobraba impuestos, y ahora estoy del otro lado, fui la persona que te defiende del Mateo. Entonces, estar en los dos lados también te da como una especie de, bueno, tengo los dos lados y Perspectivas. puedo darte la experiencia de los dos puntos de vista. Buenísimo. Me encanta. A ver, ¿qué más? ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Por aquí dice Yasmín Perdomo, eso es cierto, te puedes salvar de cualquier cosa menos de caer en las manos del tío Sam. Bueno, así le dicen acá en Estados Unidos, le dicen el tío Sam. Am, Tío ok, Sam. ok, ok. A ver, Isa, si quieres agregar más, no veo aquí ninguna otra pregunta. Si quieres agregar algo más, vamos a ver. En el chat pueden ver, en el chat pueden ver que está el libro de Isa para quienes lo quieran adquirir. Está allí, ¿ok? Vamos a estar compartiendo todos. Pero ya va. Vamos a estar compartiendo todos los enlaces de todos los libros de las autoras del día de hoy, porque el día de hoy no es solamente para hablar de escritura, sino también para exponer, expandir a nuestras autoras, para hablar de sus libros, para hablar de sus procesos de escritura. Así que Claudia, quien está hoy asistiéndome hoy acá, que es mi hija, va a ir colocando todos los enlaces a lo largo del día, ¿ok? Y por acá, Betsa te dice, Isa se soltó el moño y ahora no le tiene miedo a nada. Y eso es maravilloso porque con lo jocosa que es ella, ya me imagino lo divertido que va a ser ese cuento. Bueno, eso es lo que espero, para que la nieta no le tenga miedo a los impuestos como le tienen todos los demás. Porque efectivamente, o sea, el miedo a los impuestos nace porque, claro, todo desde el pequeño nos hacen como temer a la parte impositiva, y lo Sí, importante es entender que es parte de nuestra cotidianidad. O sea, el querer ser profesional, en todos los países hay impuestos. Y hablar de los impuestos de una forma distinta, que no sea técnica, que la gente te escuche, te entienda, es distinto. Claro, este libro, Mi vida en tributos, está dirigido al profesional. O sea, realmente Mi vida en tributos fue dirigido al profesional que trabaja en el área, que no se sintiera solo. Porque a veces el profesional que trabaja en el área tributaria, en el área contable, se siente a veces como que nadie me entiende. Y justamente Mi vida en tributos fue como una catarsis.
una catarsis para decirle a la gente, wow, yo sí te entiendo, yo sé que estás ahí, yo te veo, y no te veo como el profesional, te veo como el ser humano que está detrás de la parte contable. Y como ser humano, entiendo que pasas frustrachera, que es la palabra que está en el libro al principio, Sí. Que es una pasas mezcla de frustrachera, frustración, pasas que es una rabia, mezcla de frustración con con, arrechera. con arrechera, rabia, pero rabia, tú sabes, Rabia. porque la arrechera es en Venezuela, es la arrechera, pero la más fuerte. Entonces, todo eso se mezcla aquí y ayuda al profesional a entender, mira, yo también pasé por eso, yo Ujú. también estoy así. Así que no te angusties, entiende a tu persona, entiéndete a ti, esté muy bien por lo que estás pasando, pero busca también tu humanidad. Dentro de toda esta parte profesional, no te olvides del ser humano que está dentro de ti. Y este libro lo que te lleva es precisamente a manejar no solamente la parte emocional, sino a buscar herramientas que te permitan contactar con otros profesionales para poder buscar ayuda. Por eso es que hay un libro que se llama, hay un capítulo que se llama Mi colaboración en tributo, otro de el, eh, el enfoque en tributo, la preparación en tributo, o sea, todo eso para entenderte que tú eres un ser humano por encima del título, por encima, eres un ser humano que necesita cuidado también. Ujú. Y bueno, eso es lo que se busca también a través de la leyenda de la hechicera tributaria. Lo que busco también es que a través del cuento, que la gente sienta que, bueno, vas creciendo como, porque es una historia de ese viaje del emprendedor, o sea, ese viaje pero contado a través de la parte tributaria, sobre todo de las vivencias que he tenido como especialista en el área tributaria, sin olvidar que eres un ser humano por encima de la parte profesional. Ok, me encanta. A ver, aquí dice, no sé mucho de ti, pero admiro tu valentía de atreverte a escribir un libro fuera de lo normal, dice por aquí Aletia. Qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Es que eso es lo importante, atreverse a escuchar. O sea, por eso es que quería hablar de las cuatro Isabel, porque la niña Isabel estaba escondida. Y no escuchar a la niña Isabel te hacía entrar en conflicto. Entonces, por eso es que es importante, eh, para mí, el proceso de coaching literario me permitió escuchar a la niña, la adolescente. La adolescente lo que pasa es que la adolescente mmm, te Es rebelde, callaba porque rebelde, la adolescente es rebelde. rebelde, Sí. es rebelde y ella tenía que callar porque por el miedo a qué dirán. Mm, Y en la ujú. Isabel profesional se mantuvo un poco esa Isabel la adolescente, porque, ay, ¿cómo se te ocurre a ti escribir sobre esto? Pero cuando entras en el coaching literario, entiendes que la, 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 la niña, la adolescente, la profesional, son todas tú. Y tienes que aprender a canalizar todas esas Isabel. Por lo menos en mi caso tuve que aprender a canalizar todas las Isabel para que pudiera salir mi vida en tributo. Y dejar el miedo al que dirán, a lo que piensen los demás, porque eres tú. O sea, no importa quién te vaya a leer, lo que importa es dejar salir mi vida en tributo. Y ojo, o sea, nunca pensé que el libro fuera un referente para otros profesionales en el sentido de que, wow, gracias Isabel porque me hiciste ver algo distinto. O sea, me hiciste ver que, coño, por encima de la contadora, por encima de la abogada, por encima del administrador, yo también soy un ser humano que necesita escuchar a la persona. Y ahí hay Entonces, mucho del eso es síndrome, tratar de ahí escuchar hay esa mucho parte. del síndrome del impostor, Isa, porque fíjate, tú que eres un referente en el área tributaria en Venezuela y además eres una eminencia porque eres una mujer muy estudiada y venir ahora con un libro que hable de emociones, escritura, lectura, colaboración, o sea, que se salga del molde, como bien dijiste, rompió el molde, eso también te hacía sentir muy insegura, porque lo recuerdo cuando estábamos trabajando en el libro.
te hacía sentir como que, ok, y yo que soy la persona que va y viaja por toda Venezuela dictando conferencias, siendo una autoridad en el tema, ¿cómo yo ahora me voy a salir de este patrón y les voy a decir, ¿verdad? Más allá de las gacetas oficiales, más allá de los formularios, más allá de la vida impositiva, como tú dices, que son los impuestos, yo ahora les voy a venir a hablar de este tema. Y por eso es que dentro del coaching literario hay una pregunta muy importante que yo dejo siempre que dice, ¿quién soy yo para escribir este libro? Pero no desde la mirada juzgadora, como que, ¿quién eres tú para escribir este libro? No, ¿quién soy yo realmente para escribir este libro? ¿Quién soy? Pero allí, yendo muy hacia adentro, hacia esas cuatro versiones tuyas que muchas veces se pelearon, a veces se peleaban unas con las otras, pero también Ujú. yendo a la parte humana, emocional, la parte histórica, la historia, la niña que leía, la mujer que escribía sin que los demás supieran y de repente salió en este libro, ¿cierto? No, y fíjate algo importante, uno de los éxitos, se puede decir, de este libro, es que las últimas conferencias que me llamaban, porque yo lo basé en mi vida en tributo. Entonces, no me recuerdo ahorita el tema, o sea, estoy con la mente en blanco ahorita con el tema, Te pero entiendo. la portada, o sea, yo empezaba con la portada del libro, o sea, mi imagen principal era la portada del libro, porque efectivamente lo que les quería traer a través de eran herramientas para el profesional tributario para el día a día aquí. Les recuerdo, yo estoy en Venezuela, yo no estoy en otro país, yo soy venezolana, estoy en Venezuela, un tema tributario que nos ahoga, con una situación que ahoga a muchísima gente. Recuerden que nos guste o no nos guste, nosotros no estamos en un país con libertad por todos lados. Entonces, hablar sobre este tema, oye, es bastante fuerte, es bastante disruptivo. Y Mm. tratar de hablar de tributos sin caer en las cuestiones políticas y todo lo demás, o sea, es bastante difícil. Es un O reto. sea, tratar de llevar un tema es un reto y todo lo demás, o sea, pero claro, mi vida en tributo paso, es eso, o sea, es tratar de llevar, decir a la gente, no estás solo, estamos aquí contigo y quiero que sepas que yo te escucho, que yo estoy ahí para escuchar. Y por eso es que le decía a la gente me ha dicho, Isabel, leer el libro es escucharte a ti. O sea, cada Mm. vez o sea, cuando yo leía el libro, te escuchaba tu voz, eras tú a través del libro, y eso es darse el permiso para entonces dejar salir a todas esas Isabel que estaban en un momento determinado en conflicto. No, creo que en ese momento la Isabel niña con la Isabel profesional se pusieron de acuerdo, mira, vamos a sacar el libro para que la gente entienda que no están solas en este camino, sobre todo en Venezuela. Me encanta, me encanta. Cuando alguien dice, te escucho mientras te leo, es porque lograste algo muy poderoso que se llama autenticidad, porque no estamos trabajando con la originalidad. Al fin de cuentas, no escribiste, no inventaste el agua tibia en este libro, pero lo que fuiste fue auténtica. Isa, unas palabras para cerrar. Me encantó conversar hoy contigo, escucharte. Tu conferencia fue poderosísima. Unas palabras para cerrar a todas estas mujeres que justo ahora, la mayoría que está aquí, están escribiendo sus libros. ¿Qué les podrías decir? Eh, darse darse el permiso, dejar el miedo. A veces efectivamente el síndrome del impostor se mete. El síndrome del impostor es un síndrome que tenemos todas y quiere tratar de evitar que tú salgas a la luz. Yo les digo a todos en este momento, no importa la carrera, lo que hagas, o sea, porque mi vida en tributos se demostró que no importa si eres licenciado en administración de empresas, si tienes el título, posgrados y todo lo demás. Para mí mi vida en tributos fue darme el permiso de ser yo, dejar que la niña interior
saliera a la palabra y jugara con las emociones, se diera el permiso de escribirle también a ella misma y decir, tú puedes salir, tú puedes escribir, ¿ok? Así que dense el permiso, simplemente dejen salir a la niña interior y escuchen mucho las veces que se escriban. Yo por lo menos escribo mucho, yo todo el tiempo estando escribiendo para poder dejar salir lo que tengo adentro, para que ese eco, por eso es que yo le llamaba el eco interior, ese eco que tenemos aquí adentro pueda salir y que eso que tenemos pueda ayudar a otros. Porque nunca me imaginé que mi vida en tributos pudiera ayudar a otros profesionales a entender las emociones que viven a través de la parte profesional. Bellísimo. Gracias, Isa. Muchísimas gracias por tu conferencia hoy. Gracias por ser parte de mi vida y gracias No, gracias a ti. por este tiempo que has invertido para inspirarnos a todas. Voy Espero que les haya gustado.